Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Respira y disfruta de este cielo. Respira el bosque, las flores y el mar. Respira y descontamina tu alma. Nuestro oxígeno hay que cuidar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro Oxígeno, este programa dedicado a la naturaleza. Llevamos casi 19 años al aire gracias a Todelar en las emisoras de Bogotá, 930 de la amplitud modulada, La Voz de Bogotá, y en Cali, los 900, La Voz de Cali, en la amplitud modulada también. Muchas gracias a las directivas de Todelar por permitirnos este programa a través de las ondas hercianas para llegar a sus hogares a través de la radio y también a través de las plataformas digitales. En caliradio.co somos archivo podcast y también programa de radio. Amables oyentes, hablar de la naturaleza es hablar de un mundo infinito, porque hay muchas, pero muchas especies. Definitivamente, en estos 19 años hemos dialogado sobre las abejas, sobre las dantas, sobre los osos de anteojos, sobre los perezosos, colibríes y muchas otras especies más, hablando de sus beneficios a la naturaleza y por qué debemos preservar su libertad, su vuelo, su andar de los seres silvestres, seres vivos en la naturaleza que están cumpliendo funciones maravillosas, contribuyendo al equilibrio y a la maravillosa red de la vida. Nuestro oxígeno con Carlos Ramírez. Hoy vamos a tener aquí a un especialista, a un hombre estudioso que también es generoso con el programa. Es un biólogo, magíster, PhD en ciencias biológicas. Dedicó su pregrado y su doctorado a estudiar las ranas, la maestría a los colibríes ermitaños. Y hoy queremos preguntarle sobre estos seres, los que juegan un papel crucial en la naturaleza, como son las ranas. Y conoceremos muchos de sus beneficios, porque son indicadores de la calidad ambiental, son bioindicadores, lo que significa que su presencia o ausencia pueden reflejar en su entorno una disminución de sus poblaciones, puede indicar problemas ambientales como la contaminación, porque son sensibles a través de su piel. Son controladores de plagas, se alimentan de insectos como mosquitos, moscas, escarabajos, zancudos. Nos libran de vectores, de enfermedades. Ayudan a mantener esa población de insectos bajo control y previniendo brotes de plagas que puedan afectar la salud humana y también los cultivos. Participan en el ciclo de nutrientes. En la cadena alimentaria contribuyen a la descomposición de materia orgánica y la liberación de nutrientes esenciales para el crecimiento de las plantas. Hacen también polinización indirecta. Aunque no son polinizadores directos, al moverse por su hábitat, las ranas pueden transportar polen adherido a su piel, contribuyendo a la polinización de las plantas. Qué maravillosa es la biodiversidad, el equilibrio y la estabilidad de los ecosistemas. Y las ranas son una fuente muy, pero muy importante
de alimento para diversos depredadores. Su desaparición puede afectar a otros seres que dependen de ellas, alterando el equilibrio del ecosistema. Y hay muchas investigaciones de las cuales nos hablará hoy nuestro invitado, porque hay investigación, hay medicina, y algunas especies de ranas tienen compuestos químicos en su piel con propiedades antibacterianas y antivirales, lo que ha llevado a investigaciones para el desarrollo de medicamentos. Las ranas son esenciales para mantener el equilibrio ecológico y también la salud de los ecosistemas. Por eso debemos preservarles, así no nos guste el look biológico que ellas tienen, los sapos, las ranas, pero contribuyen a este maravilloso equilibrio de la red de la vida. Bienvenidos entonces a este programa y a este tema con nuestro especialista, el biólogo, magíster y PhD en Ciencias Biológicas, profesor de la Fundación Universitaria Salesiana, él es docente titular, el doctor Heven Rodríguez Suárez. Bienvenido a nuestro Oxígeno, profesor. Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ti, Carlos. Un saludo afectuoso para todos los oyentes de la cadena Todelar y de los que están pendientes allí con Cali Radio. Un saludo, volverlos a saludar. Mi saludo, un agrado volverlos a saludar. Pues muchas gracias, profesor, por su generosidad hoy de acompañarnos nuevamente aquí en este espacio que nos encanta tener las personas que conocen muchísimo, que investigan, pero que quieren transmitir el conocimiento en un lenguaje sencillo para nuestros queridos y amables oyentes. Hablar de ranas es hablar de un ser muy particular que está en diferentes lugares del planeta y desde donde realizamos este programa para Colombia y el mundo, porque gracias a las redes sociales, gracias a las plataformas digitales, ya estos programas se pueden escuchar en cualquier lugar del planeta y podemos conocer también la importancia de las ranas en los ecosistemas. Y nos gustaría que usted nos haga esa breve descripción de estos seres que llamaron su atención y usted dedicó su pregrado a estudiarlas y también su doctorado. Cuéntenos por qué le atrajo las ranas y por qué las ha observado tanto, por qué las ha estudiado tanto y por qué sigue usted, digamos, en este propósito de dar a entender que son seres verdaderamente valiosos, que en su gran mayoría no son venenosas, pero que existen unas venenosas muy pequeñitas que están en el Chocó, están en el departamento del Cauca, y que usted fue allí a sus hábitats a estudiarlas, a observarlas, a lograr información para la ciencia. Bueno, sí, realmente mi interés antes de que estuviera terminando mi pregrado en biología, mi interés era estudiar cualquier tipo de vertebrado. Ese fue mi grupo taxonómico favorito. Por ahí me llamaban mucho la atención los insectos, pero me fui encaminando, me fui enrolando en los grupos de investigación de la Javeriana, específicamente con las aves. Y hablando con el profesor de aves, le comenté de mi interés de hacer de cría en cautiverio con aves y me dijo que en el zoológico de Cali era que habían tenido éxito con el cóndor. Viajé en unas vacaciones al zoológico, me contacté con el doctor Germán Corredor, que era en su momento el director del Centro de Investigaciones para la Conservación en el zoológico. Y pues estuve 6 meses como pasante, trabajé con Filobates terribilis, que es la rana más venenosa del mundo y por ende el vertebrado más venenoso del mundo, que su localidad tipo se encuentra en el departamento del Cauca, más específicamente hacia el río Patía, en una de los brazos del río Patía. Y más recientemente se han descubierto poblaciones adicionales hacia el Valle del Cauca, por el río Naya.
hacia el río Naya, donde se han encontrado nuevas poblaciones y ya se ha logrado identificar que sí corresponden a poblaciones de la misma especie. Entonces, desde allí comenzó mis investigaciones, hice el trabajo de grado con Andinobates bombetes, que es una especie también de dendrobátido, de la familia Dendrobátido, que es la familia que agrupa todas las especies de ranas venenosas. Y ya en la maestría, pues, trabajé con colibríes ermitaños, que eso ya sería un tema en el cual podríamos hablar. Fue también muy interesante, que trabajé hacia el Pacífico colombiano. Y ya el doctorado lo dediqué fue a estudiar otra especie de rana, que es Leucostetus fraterdanieli, que tiene una amplia distribución desde el departamento de Nariño hasta el departamento de Risaralda y Antioquia, por toda la cuenca del río Cauca. Las ranas, por su look biológico, han sido utilizadas como logosímbolo de muchas campañas ecológicas o de muchas fundaciones. Y también han sido objeto de numerosos estudios científicos, especialmente en las áreas como la biología y la ecología. Además, algunas especies de ranas tienen compuestos químicos en su piel, como usted bien lo decía y lo ha estudiado, que poseen propiedades antibacterianas y antivirales, lo que ha llevado a investigaciones para el desarrollo de medicamentos. Hablemos un poco también de estos beneficios para la ciencia que usted conoce muy bien y que, pues, gracias a estos seres se han podido salvar también muchas vidas humanas. Bueno, sinceramente no he desarrollado ningún tipo de investigación referente a estos venenos. Ahorita en la Fundación Universitaria Salesiana tenemos algunos equipos en los cuales sí tenemos el interés de hacer algún tipo de estudio con la técnica de HPLC, que es la cromatografía líquida de alta definición, de alta resolución, donde se evalúa la composición de cualquier elemento que uno esté o de cualquier sustancia que uno esté estudiando. En la universidad pues estamos trabajando específicamente en plantas, ¿no? Pero a futuro sí se estima que podríamos trabajar con venenos de ranas. Eso es un convenio que se está aprobando con Universidad del Valle. Y pues bueno, hay mucho mito respecto a este tema. Y sí hago un llamado a que seamos muy cuidadosos al momento de creer los beneficios de los extractos o de cualquier ungüento que nos vendan con promesas de curación. Por ahí hubo un revuelo hace algunos años, donde se promocionaba el uso de una toxina de Cambó, de una rana, en la cual se le prometía a las personas que curaba incluso hasta el cáncer. De esto no hay evidencia científica aún. Lo único que se sabe de opciones de uso de venenos para uso humano y que sí realmente es eficiente y que hay evidencia científica es que estos venenos son ampliamente utilizados por comunidades indígenas para cazar. Eso es básicamente de lo que yo conozco y de lo que se ha reportado, es para lo que se usa, para lo que usan las poblaciones humanas locales indígenas. Por eso se denominan ranas dardo de flecha o ranas de flecha. Entonces, cuando tenga más evidencia sobre este tema, podríamos hablar más a profundidad. En Panamá y Argentina, científicos trabajan con sustancias secretadas por ranas que pueden ser útiles para los seres humanos. Estaremos ampliando un poco más adelante sobre este tema. Escucha nuestros programas en formato podcast en nuestro portal www.caliradio.co. A ver, hablemos de esa toxina que ciertas ranas usan para defenderse. Es muy importante que sepan que esa toxina es un sistema de defensa cuando ven amenazada su integridad física. También protege de un hongo mortal para otras especies. Hablemos un poco de esta toxina que tienen algunas ranas, no todas.
Correcto. En la naturaleza, específicamente en todo el grupo de anuros que agrupa a todas las especies de ranas, estos vertebrados en grupos particulares, como lo son los sapos, los mal conocidos sapos o los comúnmente conocidos como sapos, que son estos animales verrugosos, que tienen unas verruguitas muy sobresalientes de su piel. Estos particularmente secretan batracotoxinas, que son altamente tóxicas, pero son únicamente secretadas al momento de que el individuo es sometido a estrés. Es un mecanismo que tiene él como defensa. Ellos no están constantemente produciendo este veneno, ellos lo tienen allí en su piel internamente y lo excretan por unas glándulas específicas que son em, evolutivamente diseñadas para excretar este tipo de toxinas. En el caso de la rana dardo dorada, que es la Phyllobates terribles, de la que ya mencioné, la rana más venenosa del mundo y por ende el vertebrado más venenoso del mundo, por encima de algunas de las serpientes, de los ofídicos, de los grupos de serpientes. Estas secretan otro tipo de toxinas que también pues pueden afectar, pueden ser capaces de causarle la muerte a un humano adulto. ¿Recuerda usted esa frase de Albert Einstein que decía, si las abejas desaparecieran del planeta, al ser humano le quedarían pocos años de vida? Porque gracias a las abejas hay muchos alimentos, hay polinización, hay beneficios en la alimentación, en la nutrición, no solamente de los seres humanos, sino también de muchas especies. Y tengo aquí una reflexión también de un investigador del proyecto Rescate y Conservación de Anfibios del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales de Panamá, que desde el 2014 ha emprendido el rescate de varias de estas especies y dijo, abro comillas, si las ranas desaparecieran, no solo perderíamos un grupo de anfibios muy importantes, sino un recurso para los humanos. ¿Qué nos puede reflexionar usted sobre estas frases? Bueno, realmente en un ecosistema, cuando lo vemos en su estado natural, sin ningún tipo de intervención, todas las especies son importantes, desde la bacteria, desde el hongo, hasta un grande mamífero como puede ser aquí en Sudamérica una danta, un jaguar. Todos son importantes porque cumplen una función. En este caso particular de las ranas, cumplen una función biológica y es el consumo de insectos. Si no hubiera un vertebrado como este que consume insectos, pues las poblaciones de insectos demográficamente, es decir, en aumento de poblaciones de insectos, pues incrementaría mucho. Las ranas venenosas en particular obtienen su veneno o sintetizan su veneno a partir de el consumo de algunos individuos de hormigas que también producen veneno, es decir, hormigas que son venenosas, que contienen aguijón o que contienen dentro de su fisiología algún tipo de excreción venenosa y las ranas se ha denominado como que secuestran ese veneno, entonces consumen la hormiguita y ese veneno que está dentro de la hormiga pues es secuestrado, es transformado en un veneno específico para cada una de las especies. Entonces hay varios tipos de venenos según el grupo taxonómico del cual hablemos. Entonces todas las especies, al cumplir esa función biológica, pues es necesario conservarlas. Desde luego, esta rana Phyllobates terribles está teniendo un gran impacto sobre sus poblaciones. De hecho, está categorizada por la IUCN, que está en peligro. Son dos eslabones antes de el eslabón de pérdida en su ambiente natural. Y para contextualizar a los oyentes, estas categorías de amenazas dadas por la IUCN, la máxima categoría de amenaza, pues ya todos sabemos que es la extinción. Cuando se extingue una especie, pues es un individuo que ya no vamos a volver a ver.
como lo podemos estar viendo en los rinocerontes en África, como lo podemos estar viendo en muchas especies de ranas que ya no se volvieron a ver en su ambiente natural, como el caso de las ranas arlequines. Las ranas arlequines es un grupo taxonómico, una familia taxonómica que en los últimos 10 años han tenido una disminución demográfica considerable y preocupante, que es muy necesario volver a hacer estudios de campo para ver si las poblaciones realmente se recuperaron o si realmente ya hay poblaciones completamente extintas. Profesor Heven Rodríguez, hablemos un poco de las amenazas que tienen estos seres, las ranas, cuando se pierde su hábitat, porque están en lugares muy húmedos gracias a la sensibilidad de su piel. Usted que ha estado ahí observando las muchas horas, que se ha metido en los bosques, que se ha metido en las selvas para observarlas, para realizar muchos estudios, cuéntenos un poco de estos hábitats y qué pasa cuando estos hábitats se pierden, ellas no pueden subsistir en otros lugares. Bueno, realmente en general los animales, los otros animales no humanos, son muy resilientes. Ellos son capaces de adaptarse, pero tienen un límite. Todos tenemos un límite en el cual podemos llegar a tolerar algún tipo de contaminación en este caso. Tuve la oportunidad de estar muestreando especies de Leucostetus fraternanieli, que es una especie de dendrobátido que realmente no es, pertenece al grupo de dendrobátidos, a la familia dendrobátido, pero es una de las especies de esta familia que no tiene toxinas, o por lo menos no tienen toxinas reconocidas o reportadas en registros científicos. Estas especies en Manizales las encontré al lado de salidas de agua servidas, ¿sí? Y renacuajos dentro de cañadas con aguas servidas. Entonces, esto demuestra que a pesar de que se les contamine, por lo menos a estas especies se les contamine su hábitat, ellas son muy resilientes. Y también me pasó en Nariño, en Chachagüí, muy cerca al aeropuerto de Nariño, donde estaba también muestreando esta especie, y encontré individuos allí metidos dentro de aguas hervidas. Entonces eso me llamó mucho la atención, cómo pueden estas especies de anfibios que se nos ha inculcado, se nos ha indicado que son muy sensibles a la contaminación, cómo estas especies pueden adaptarse a esa contaminación. No quiero decir con esto que todas logren hacer. Hay unas que son tan sensibles que con un pequeño rocío o con un pequeño toque de cuando vamos al campo y manipulamos anfibios, con una pequeña muestra de repelente de insectos, la rana muere. O con solo el calor de nuestra mano al sostenerla en la mano, la rana muere. Entonces, toda esta muestra de sensibilidad de estos pequeños seres, pues demuestra una gran plasticidad para algunas de adaptarse, pero no para todas. Entonces es muy importante que entendamos que sus hábitats, sea en tierras altas donde la humedad no es como la conocemos como las tierras bajas, que son zonas muy húmedas, sí deberían tener unas condiciones de cero contaminación, cero. Y desde luego cero intervención de los bosques, porque los bosques son los que sostienen toda la estructura de los microecosistemas que éstas habitan, como es el caso de las ranas venenosas que tienen un comportamiento de cuidado parental, donde el macho cuida a sus huevos o la hembra cuida a sus huevos y luego de que eclosionan, pues la hembra los recoge en su espalda, los transporta hasta una bromelia que está dentro de un árbol, los deposita allá y cada 3 días o cada 4 días va y le deposita un huevito para que el renacuajo se alimente y el renacuajo finalmente eclosiona de la bromelia y vuelve a estar al suelo del bosque.
Entonces es muy importante todas esas estructuras arbóreas para que soporten toda una población de anfibios. Vamos a hacer una breve pausa y al regresar vamos a hablar también sobre el tráfico de especies, porque hemos visto noticias de las autoridades ambientales de 200 a 300 ranas colectadas para coleccionistas. Lamentablemente, de toda esa cantidad, solo 10 a 15 llegan vivas a su destino final. Algún coleccionista en otro país quiere completar su afán favorito de tener especies en un acuario, en una vitrina, para mostrar su vanidad, y esto ha deteriorado el hábitat y también el lugar de reproducción de 100,000 ranas que han salido de Colombia en los últimos 30 años. Lamentable y tristemente esta cadena de dolor y sufrimiento que es el tráfico de especies, y que la belleza de las ranitas pues realmente lamentable y tristemente la convierten pues en condenadas a salir de su hábitat y a estar en una vitrina o en un acuario o en un lugar para ser exhibidas. Vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos con nuestro invitado, el profesor Heven Rodríguez Suárez, biólogo, magíster PhD en ciencias biológicas y un especialista en el tema que estamos hoy tratando aquí, las ranas.